Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miluska Sánchez y soy estudiante de cuarto año en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy, junto con mi compañero Cristian Montenegro, estaremos realizando el repaso de embriología del sistema respiratorio. Los objetivos de esta clase son comprender y diferenciar las etapas de desarrollo embrionario del sistema respiratorio y aprender sobre las patologías asociadas a cada etapa. Aquí podemos ver el índice, donde comenzaremos hablando sobre las generalidades de cada etapa. Luego hablaremos de manera más detallada sobre la etapa embrionaria, la etapa subglandular y la etapa canalicular en esta primera parte del repaso. Y también veremos sus respectivas patologías asociadas. Comenzamos hablando por las generalidades. Aquí podemos ver una línea de tiempo donde se observa de manera ordenada y secuenciada a todas las etapas embrionarias del sistema respiratorio, comenzando por la etapa embrionaria propiamente dicha, que va desde la semana número 4 hasta la semana número 5. Bueno, aunque algunos autores mencionan que podrían incluso hasta la semana número 6, para motivos del curso diremos que va desde la semana número 4 hasta la semana número 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante la etapa embrionaria? Lo que va a pasar es que se va a dar la formación tanto de la tráquea como de los bronquios principales, a partir de una yema pulmonar. Ese es básicamente el resumen de la etapa embrionaria. Como segunda etapa tenemos a la etapa subglandular, que va desde la semana número 5 hasta la semana número 16. Y durante esta etapa, lo que va a pasar es que estos bronquios principales que se habían formado durante la etapa embrionaria, como que van a seguir ramificándose, van a seguir dividiéndose para formar otras estructuras. Por ejemplo, estos bronquios principales van a dividirse y van a formar bronquios secundarios. Los bronquios secundarios a su vez se van a dividir y van a formar bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios van a dar lugar a bronquiolos hasta llegar a los bronquiolos terminales. Ok, acuérdense esta palabra, bronquiolos terminales. En la etapa subglandular solamente se forman hasta los bronquiolos terminales. Y es muy importante conocer esto, ya que estos bronquiolos no poseen alvéolos en sus paredes, entonces no van a poder realizar lo que es el intercambio gaseoso. Simplemente van a ser como que una vía de conducción por donde pase y entre el aire, pero no se dé la respiración en sí, no se dé el intercambio gaseoso. Entonces, si un bebé naciera durante la etapa subglandular, específicamente entre las semanas 5 y 16 del embarazo, no podría sobrevivir porque básicamente no podría respirar al no haber intercambio gaseoso. Eso es lo que ocurre en la etapa subglandular. Ahora tenemos la etapa canalicular, que va desde la semana número 16 hasta la semana número 25. Durante esta etapa, lo que va a pasar es que se van a dar tres procesos en conjunto. El primero de ellos es que los bronquiolos terminales van a seguir ramificándose y van a dar lugar a lo que son los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos sí poseen como que alvéolos en sus paredes y sí van a poder realizar o participar en el intercambio gaseoso. Sin embargo, la formación en sí solamente de los los bronquiolos respiratorios no van a garantizar que se dé el intercambio gaseoso. Tienen que darse estos tres procesos en conjunto para que se logre. El primero de ellos es la formación de los bronquiolos respiratorios, el segundo es el establecimiento de la barrera alveolo-capilar y el tercero es el inicio de la producción de surfactante, el cual ocurre alrededor de la semana número 24, casi a finales de la etapa canalicular. Entonces, si es que un bebé naciera alrededor de la semana número 24 o 25, en teoría, al menos en teoría, sí podría sobrevivir porque se estaría dando el intercambio gaseoso y estos tres procesos en conjunto. Sin embargo, si es que un bebé naciera como que a inicios de la etapa canalicular, alrededor de la semana 18 o 20, no podría sobrevivir porque no se estaría dando el proceso de intercambio gaseoso. Todavía, porque no se han dado todos los procesos, simplemente se estaría dando uno o dos, no los tres. Ahora tenemos a la etapa sacular, la cual va desde la semana número 26 hasta la semana del nacimiento. Durante esta etapa, lo más importante o relevante que se va a dar es el punto máximo de producción de surfactante, alrededor de la semana número 36. Okay. Esto es importante diferenciar. Durante la etapa canalicular, lo que va a pasar es que inicia la producción de surfactante alrededor de la semana número 24, pero en la etapa sacular lo que hay es el punto máximo de producción de surfactante, lo cual es diferente. Y por último tenemos a la etapa alveolar, que va desde la semana número 36 hasta los 8 años. Prácticamente como pueden ver se superponen ambas etapas. Entonces, en la etapa alveolar, lo que va a pasar es que los alveolos van a ir aumentando tanto en tamaño como en número, hasta que nosotros tengamos 8 años aproximadamente, es decir, termina después del nacimiento. Entonces, ¿cómo podemos recordar
todas estas etapas de manera ordenada y secuenciada. Bueno, aquí podemos ver una mnemotecnia que les he traído para que puedan acordarse el orden, que es Every pulmonologist can see alveoli, donde la E es de embrionaria, la P de pseudoglandular, la C de canalicular, la S de sacular y la A de alveolar. Ok, aquí les dejo una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El orden cronológico de las etapas del desarrollo embrionario del sistema respiratorio es embrionario, sacular, pseudoglandular, canalicular y alveolar. B. El sistema respiratorio está completamente desarrollado antes del nacimiento. C. Durante el periodo sacular inicia la producción de surfactante. D. A finales de la etapa canalicular ya es posible el intercambio gaseoso. Y E. Entre las semanas 16 y 25 se da la etapa pseudoglandular. Les daré 10 segundos para que puedan pensar en la respuesta o darle pausa al video. La respuesta es la letra D. A finales de la etapa canalicular ya es posible el intercambio gaseoso. Correcto. Como recordaremos, alrededor de la semana número 24 es cuando ya se están dando los tres procesos en conjunto, lo que es la formación de los bronquiolos respiratorios, el establecimiento de la barrera alveolo-capilar y el inicio de la producción de surfactante. Ahora, la letra A. El orden cronológico de las etapas del desarrollo embrionario del sistema respiratorio es embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar, en ese orden. Aquí está desordenado, sacular debería ir al final. No al final, en orden penúltimo aquí. La letra B dice, el sistema respiratorio está completamente desarrollado antes del nacimiento. Eso también es falso, porque nuestro sistema respiratorio básicamente termina de desarrollarse cuando nosotros tenemos aproximadamente 8 años. No termina después del nacimiento, no antes. Tenemos también la etapa C, bueno, la letra C, que dice durante el periodo sacular inicia la producción de surfactante. Eso también es falso, porque durante el periodo sacular lo que pasa es que se da el punto máximo de producción de surfactante. Durante la etapa más bien canalicular inicia la producción de surfactante. Y por último tenemos la letra E, que dice que entre las semanas 16 y 25 se da la etapa subglandular. Eso también es falso, porque la etapa subglandular en sí se va a dar entre las semanas número 5 y 16 y la canalicular más bien es la que se da entre las semanas 16 y 25. Ahora hablaremos de la etapa embrionaria. Esta va desde la semana número 4 hasta la semana número 5, como ya mencionamos. Durante la semana número 4, básicamente lo que se va a dar es el desarrollo del divertículo respiratorio. ¿Y cómo así? Bueno, aquí podemos ver representado el intestino anterior de color amarillo, igualmente que en esta imagen. Imaginemos que es un tubo largo así, cilíndrico, el cual se va a como que doblar o evaginar y va a dar lugar a lo que es la formación de un pequeño saco o bolsita llamada divertículo respiratorio. Igualmente en esta imagen podemos ver cómo es que a partir del intestino anterior se ha dado la formación de una pequeña bolsita llamada divertículo respiratorio. Entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros hiciéramos un corte transversal así, pasando por el intestino anterior y el divertículo respiratorio? Pues veríamos precisamente esta imagen de acá, que está a la derecha. Podemos ver que este intestino anterior va a estar formada por lo que es endodermo y rodeada por lo que es mesodermo esplácnico, a partir de los cuales se van a dar origen a ciertas estructuras. Por ejemplo, el endodermo, que es la parte representada de color amarillo, lo más interno, va a dar lugar a lo que es el epitelio y las glándulas del tejido respiratorio, más específicamente lo que es la tráquea y lo que es los bronquios principales. Como pueden observar en la imagen, ese tejido que está acá rodeando a estos órganos, lo que son las tráqueas, los bronquios, va a ser formado por endodermo. Luego tenemos a lo que es mesodermo esplácnico, el cual estará formado, bueno, dará origen a lo que es tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido cartilaginoso y a la pleura visceral. Ok, es importante que también se acuerden este dato, que el mesodermo esplácnico va a dar origen a la pleura visceral. Como podemos observar en esta imagen, aquí podemos ver que está el mesodermo esplácnico
rodeando lo que es la tráquea y los bronquiolos. Bueno, los bronquios respiratorios. Entonces, si es que recordamos, la pleura visceral es lo que está más pegado a los pulmones. Entonces, este mesodermo esplácnico que está pegado a lo que es el endodermo, rodeándolo, va a dar origen a lo que es la pleura visceral. En cambio, o el mesodermo somático, que es lo que está más alejado de esta imagen, separado por una cavidad pleural, va a ser lo que es la pleura parietal. Bueno, ahora regresando a donde nos habíamos quedado en la parte de embriología, bueno, se dio la formación de lo que era el divertículo respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? El divertículo tiene que ir creciendo durante la semana número 5. Entonces, este divertículo va a ir creciendo en dirección caudal, es decir, como que hacia abajo. Aquí podemos ver el divertículo respiratorio, que va a ir creciendo hacia abajo, va a llegar a un punto en donde se va a dividir en dos y va a formar a las yemas pulmonares primarias. Igualmente podemos ver en esta imagen, está creciendo hacia abajo llega a un punto en donde se divide y forma las yemas pulmonares primarias, de las cuales se van a dar lugar los bronquios principales, como ya habíamos mencionado, y la tráquea también. Ahora, en manera simultánea, durante la semana número 5, lo que se va a dar es la formación del tabique traqueosofágico. ¿Qué es esto? Bueno, inicialmente, a inicios de la quinta semana, tanto el intestino anterior como la yema pulmonar están prácticamente unidos, están como un tubo, así. Sin embargo, con el pasar de los días se van a ir formando como que pequeñas separaciones entre ambos, las llamadas crestas traqueosofágicas. Estas crestas van a ir creciendo en dirección hacia el centro y va a llegar a un punto en donde ambas se junten y formen una separación, como que un tabique traqueosofágico que separe a ambos, tanto el intestino anterior como la yema, bueno, el divertículo respiratorio. Aquí podemos ver también una animación en donde ya imaginemos que este es el intestino anterior y este es el divertículo respiratorio. Entre ambos se van a formar las crestas traqueosofágicas que se van a juntar dando lugar al tabique traqueosofágico y esto va a separar en dos al intestino anterior y al divertículo respiratorio, formando una porción dorsal o posterior y una porción ventral o anterior. La porción dorsal va a dar lugar a lo que será conocido como esófago, en cambio la porción ventral será lo que será conocido como tráquea y bronquios principales. Hasta este momento hemos visto cómo el desarrollo de la etapa embrionaria se da de manera normal. Sin embargo, cualquier alteración en su proceso puede generar una serie de malformaciones. Entre ellas tenemos la atresia esofágica. Bueno, para comenzar, quisiera dar algunas definiciones de atresia. Por ejemplo, ¿qué es atresia? Atresia va a ser el cierre completo de un conducto normal del cuerpo. En este caso va a ser el cierre completo del esófago. ¿Y cómo así? Bueno, aquí les he traído una imagen para poder comprenderlo un poco mejor, donde podemos ver a la tráquea y a los bronquios principales. Y en la porción posterior podemos ver al esófago. Entonces, imaginamos que este esófago ha sido dividido o partido en dos porciones, una proximal y una distal. Entonces, atresia esofágica va a hacer que alguna de estas porciones, ya sea la proximal, la distal o ambas, forme como que un pequeño saco o bolsa que cierre completamente este orificio e impida su conexión normal con la otra porción. Por ejemplo, en este caso podemos ver que la porción proximal del esófago es la que formó el saco e impide su conexión normal, bueno, su conexión normal con la porción distal. Eso básicamente va a ser atresia esofágica. Ahora, ¿qué es una fístula? Fístula va a ser una conexión anormal. Igualmente, imaginemos que hemos dividido el esófago en dos porciones y va a ser que alguna de estas dos porciones o ambas se conecten de manera anormal con la tráquea. Entonces, si es que hemos visto detalladamente esta imagen, hemos podido observar que ambos procesos como que coexisten en la misma imagen. Podemos ver que hay tanto una atresia como una fístula. Entonces, ¿cómo llamaríamos a todo esto? Primero, tendríamos que preguntarnos, ¿hay atresia esofágica? En este caso, sí, hay una atresia esofágica. Punto. Todavía no tengo que mencionar si es que hay saco. Bueno, en este caso sí hay un saco ciego proximal, pero eso lo tenemos que mencionar al final, si es que queremos. Entonces, primero, hay atresia esofágica. Ahora, el segundo paso es preguntarnos, ¿hay fístula?
En este caso sí, hay una fístula entre la tráquea y la porción distal del esófago. Entonces, hasta el momento tenemos que hay una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. Y queremos mencionar que es saco ciego, entonces mencionamos y saco ciego proximal. Entonces, así se vendría a llamar todas las atresias esofágicas. Ahora hablaremos de los tipos de atresia esofágica. Ok, para comenzar, aquí tenemos la atresia esofágica tipo A, donde nos preguntamos, ¿hay atresia? En este caso, sí hay atresia, porque hay separación entre ambas porciones del esófago y hay formación de dos sacos ciegos, uno proximal y uno distal. ¿Hay fístula? En este caso no. No hay ninguna conexión anormal entre la tráquea y el esófago. Entonces, esto vendría a ser una atresia esofágica sin fístula. Ahora tenemos la atresia esofágica tipo B. A ver, y nos preguntamos, ¿hay atresia? En este caso, si hay atresia, hay separación entre ambas porciones del esófago con formación de un saco ciego distal. ¿Hay fístula? En este caso sí. Hay una formación, bueno, una conexión anormal entre la tráquea y el esófago, entre su porción proximal. Entonces, esto vendría a denominarse una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal y saco ciego distal. Ahora tenemos la atresia tipo C, la cual es más frecuente. Se da entre el 86 al 90% de los casos. Y nos preguntamos, ¿este tipo de atresia hay atresia esofágica en sí? Se podría decir que sí, porque hay separación entre ambas porciones del esófago con formación de un saco ciego proximal. ¿Hay fístula? También hay fístula. Hay una conexión entre la tráquea y la porción distal del esófago. Entonces, esto vendría a denominarse una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal y saco ciego proximal. Ahora tenemos la atresia tipo D, la cual es la menos frecuente, se da entre el menos de 1% de los casos. Entonces, nos preguntamos si hay atresia. ¿Hay atresia? En este caso, se podría decir que sea atresia porque hay separación entre ambas porciones del esófago. Sin embargo, es como que un tipo de atresia especial, ya que no hay formación de saco ciego como en los otros casos, como han podido observar. Simplemente hay separación. Ahora, nos preguntamos si es que hay fístula. En este caso, sí hay dos fístulas. Hay una fístula en la porción proximal del esófago y hay una fístula en la porción distal. Entonces, esto vendría a denominarse una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal y fístula traqueoesofágica proximal. Luego, por último, tenemos a la atresia esofágica tipo E, la cual también es conocida como tipo en H por su forma característica. Entonces, nos preguntamos si hay atresia. ¿Hay atresia? En este caso, no hay atresia. A diferencia del anterior, como que no están separadas las porciones proximal y distal en sí. Es como un tubo, como que un tubo conectado que en algún punto se une a la tráquea. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en la imagen. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, si hay una fístula entre la tráquea y el esófago en algún punto. Entonces, esto vendría a denominarse fístula sin atresia esofágica. Ahora veremos los síntomas que puede sufrir una persona con atresia esofágica. Uno de esos síntomas puede ser polidramnias, aunque no es específico para esta enfermedad porque también puede ser producido por otras enfermedades. Y básicamente se produce polidramnias porque un feto normalmente está rodeado por lo que es líquido amniótico y este usualmente lo deglute, por así decirlo. Lo deglute para que no haya un exceso de líquido amniótico. Sin embargo, al haber una fístula, una atresia esofágica, mejor dicho, no va a haber conexión entre ambas porciones del esófago y por ende el feto no va a poder deglutir y pasar todo lo que era el líquido amniótico. Y este se va a acumular y va a generar un aumento. Entonces va a haber polidramnios. El segundo síntoma que podría presentar una persona con atresia esofágica son el aumento de secreciones excesivas, es decir, cialorrea. Esto también puede pasar por lo mismo que hemos estado comentando, porque hay una separación entre lo que es la parte proximal del esófago con la parte distal, y eso va a generar que el feto no pueda deglutir de manera correcta esas secreciones, o bueno, el bebé en este caso. Luego tenemos a la neumonía por aspiración, la cual también está relacionada, ya que
Cuando una persona deglute como que sus secreciones, entonces no va a poder respirar de manera adecuada, va a respirar con dificultad y a la vez se va a poder poner cianótico. Esto ocurre porque hay una conexión anormal entre lo que es el esófago y la tráquea. Entonces, toda la saliva se va a ir prácticamente al sistema respiratorio y por eso vas a estar ahogándote y cianótico, te vas a poner morado. Y por último, tenemos a una distensión gástrica que ocurre en algunos tipos de atresia esofágica debido a la conexión que hay entre la tráquea y la porción distal del esófago, lo cual se conecta con el estómago. Entonces, eso explica por qué va a haber como que una masa de aire en el estómago. Ahora hablaremos de la agenesia pulmonar. ¿Qué es agenesia? Agenesia es la ausencia o defecto de la formación y desarrollo de una estructura. En este caso, es la ausencia de la formación de las yemas pulmonares. Ahora, tenemos dos tipos de agenesia pulmonar, unilateral y bilateral. Unilateral es cuando se desarrolla solamente una de las yemas pulmonares. En cambio, bilateral es cuando no se desarrolla ninguna de las yemas pulmonares. Afortunadamente, la agenesia pulmonar unilateral es mucho más frecuente que la bilateral. Entonces, ¿qué pasaría si un bebé naciera con agenesia pulmonar unilateral? Bueno, lo que pasaría es que habría formación de solamente uno de los campos pulmonares y ausencia total del otro. Entonces, a manera de compensación, el pulmón que está presente como que va a tratar de aumentar de tamaño para suplir esta falta de aire originada por la ausencia de pulmón. Entonces va a aumentar de tamaño y esto va a ocasionar que se empujen otras estructuras hacia el lado que está vacío, prácticamente sin pulmón. Entonces va a empujar estructuras como el corazón y la tráquea. Y eso se puede corroborar con la radiografía de tórax, donde igualmente podemos ver que el corazón se ha visto desplazado hacia el lado afectado. Ahora, ¿qué pasaría si un bebé naciera con agenesia pulmonar bilateral? Bueno, esto es totalmente incompatible con la vida, así que probablemente no nacería un bebé con agenesia pulmonar bilateral, ya que tendría ausencia de los campos pulmonares y por ende no podría respirar. Pregunta. Un recién nacido es llevado al servicio de emergencia porque presenta dificultad para respirar y episodios de vómitos cada vez que le dan de lactar. Adicionalmente, usted observa que el recién nacido presenta chelorrea y cianosis, tanto en labios como en mucosas. Ante sus sospechas, usted decide pasar una sonda que vaya desde la nariz hasta el estómago. Sin embargo, esta se vio obstaculizada en algún punto. Por ello, se procedió a tomarle una radiografía, la cual se muestra en la siguiente imagen. Ante todos estos hallazgos, ¿cuál considera que es la causa más probable del origen de su patología? A. Fístula distal sin atresia. B. Agenesia pulmonar unilateral. C. Agenesia pulmonar bilateral. D. Atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal. Y E. Atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal. Daré 10 segundos para que puedan darle pausa al video. La respuesta correcta vendría a ser la letra D. El paciente tiene una atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal. ¿Por qué? Bueno, los síntomas como dificultad para respirar, episodios de vómitos, cialorrea y cianosis nos pueden estar indicando la presencia de una atresia esofágica. Eso, junto con el hallazgo de que se trató de meter una sonda a través de la nariz hasta el estómago y que se vio obstaculizada en algún punto, nos sugiere de que en el esófago, en algún punto de su trayecto, ya sea el proximal, la parte distal o ambas, ha formado un saco ciego que impide que la sonda siga su recorrido normal hasta el estómago. Y por último, el hallazgo de la radiografía de tórax nos puede ayudar a corroborar nuestro diagnóstico. En esta radiografía podemos ver que en la porción proximal del esófago se ha formado un pequeño saco ciego. Y a su vez, en la parte final, en la parte posterior,
En este caso, el paciente tiene una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Por qué? Bueno, los hallazgos de dificultad para respirar, episodios de vómitos, cialorrea y cianosis nos pueden estar sugiriendo la presencia de una atresia esofágica. Eso, sumado con el hallazgo de que se trató de meter una sonda que vaya desde la nariz hasta el estómago, pero que se vio obstaculizada en un punto, nos sugiere de que el esófago ha sido dividido en dos partes, ya sea en su porción proximal o en su porción distal, ha formado un saco ciego, que es lo que precisamente impide que la sonda siga su recorrido normal hasta el estómago. Y por último, para poder corroborar nuestro diagnóstico, tenemos la radiografía de tórax. Aquí podemos observar que se ha formado un saco ciego en la porción proximal del esófago, como se ve en esta imagen. Y a su vez, un segundo hallazgo es la presencia de la distensión abdominal. Es, por así decirlo, una masa de aire que se encuentra en el estómago. ¿Esto por qué? Porque el estómago usualmente está conectado con la porción distal del esófago. Y si es que hubiera una fístula que lo conectara con la tráquea, lo que pasaría es que el aire que ingresa por el sistema respiratorio ingresaría de manera anormal hacia el estómago. Y por eso vemos esta presencia de masa de aire ahí. Entonces, con todos esos hallazgos, lo más probable es que la imagen sea vista de esta manera y se trata de una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Ahora, ¿por qué no puede ser una fístula distal sin atresia? Porque en este caso sí hay atresia. Podemos ver que se ha formado claramente la formación de un saco ciego en la porción proximal del esófago. Entonces, no puede ser la clave A. ¿Por qué no puede ser la clave B? Agenesia pulmonar unilateral. Porque no hay signos de que haya un aumento de tamaño en uno de los dos pulmones y tampoco hay signos de que haya ausencia total del otro. Además, podemos ver que el corazón no se ha desplazado a ningún lado, está en la posición central. ¿Por qué no puede ser la letra C? Agenesia pulmonar bilateral. Porque tampoco hay hallazgos de que haya ausencia total de ambos campos pulmonares. Además, esto es incompatible con la vida. El bebé recién nacido prácticamente no hubiera nacido. Y por último tenemos a la letra número E, que es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal. Tampoco puede ser esta porque, bueno, por la formación del saco ciego en la porción proximal. Si es que fuera una fístula traqueoesofágica proximal, veríamos una conexión anormal entre la tráquea y el esófago en esta porción. No veríamos un saco ciego. Ahora hablaremos de la etapa pseudoglandular. Esta etapa va desde la semana número 5 hasta la semana número 16. Durante esta etapa veremos formación del árbol bronquial. ¿Y cómo así? Bueno, habíamos visto que durante la etapa embrionaria se iba a dar la formación tanto de la tráquea como de las yemas bronquiales primarias. Sin embargo, durante la etapa pseudoglandular veremos que estas yemas van a comenzar a desarrollarse y a ramificarse en otras estructuras. Por ejemplo, estas yemas bronquiales primarias van a desarrollarse en lo que son los bronquios principales y a su vez van a generar yemas bronquiales secundarias, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Luego, estas yemas bronquiales secundarias van a desarrollarse en lo que son los bronquios secundarios y a su vez van a ramificarse en yemas bronquiales terciarias. Las yemas bronquiales terciarias van a dar lugar a los bronquios terciarios y así va a continuar ramificándose en bronquiolos hasta llegar a los bronquiolos terminales. Esto es muy importante recordar. En la etapa pseudoglandular solamente se forman hasta los bronquiolos terminales. Esto es importante porque los bronquiolos terminales no poseen alvéolos en sus paredes y por ende no pueden participar en el intercambio gaseoso. Entonces, si es que un bebé naciera entre la semana número 5 y 16 del embarazo, no podría sobrevivir porque no podría respirar al no haber intercambio gaseoso. Otro punto resaltante a destacar en esta imagen, o bueno, en esta etapa, es que se va a dar el establecimiento de los lóbulos del pulmón, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. En el lado derecho podremos ver que hay un lóbulo superior, uno medio y uno inferior, mientras que en el lado izquierdo se establecerán solamente dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. No hay lóbulo medio. Bueno, hasta este momento hemos visto cómo es que crecía el árbol bronquial. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos en qué dirección crece o en qué dirección crecen los pulmones. Bueno, estos lo van a hacer en dirección caudal y lateral. Eso quiere decir que van a crecer en dirección hacia abajo y hacia los costados, como se puede ver representado en esta imagen.
¿Y dónde lo hacen? Lo van a hacer a partir de los canales pericardio-peritoneales. Estos son como que pequeños espacios donde van a poder desarrollarse de manera adecuada los bronquios. Estos espacios se encuentran a ambos lados del intestino anterior, los cuales, como recordaremos, da origen a la tráquea y a las yemas pulmonares. Ahora, ¿cómo es que se forma esta cavidad pleural? Aquí les he traído una imagen para poder explicar esto, pero primero debemos recordar que si bien la tráquea, los bronquios y los bronquiolos estaban formados por endodermo, todos estos se encuentran rodeados por lo que es el mesodermo plácnico. A partir del mesodermo plácnico se pueden generar diversas estructuras, el músculo, el cartílago, y entre ellas está la pleura visceral, que es una de las estructuras más importantes de recordar. Ahora, por otro lado, tenemos el mesodermo somático, que es un mesodermo que está como que pegado a la pared torácica, el cual dará origen a lo que es la pleura parietal, como se puede observar en la imagen. A partir del mesodermo plácnico se va a dar lugar a la pleura visceral, mientras que a partir del mesodermo somático a la pleura parietal. Entre ambos hay una pequeña cavidad, conocida como canal pericardio-peritoneal, que es de lo que hemos estado hablando. Entonces, conforme vaya creciendo este pulmón, lo que va a pasar es que esta cavidad o este canal va a ir disminuyendo su tamaño hasta volverse prácticamente virtual, prácticamente inexistente. Va a pasar a denominarse cavidad pleural. Es por eso que se dice que el canal pericardio-peritoneal es el primordio de la cavidad pleural. Bueno, de toda esta diapositiva, lo más importante que recuerden es el origen de las pleuras, que tienen diferente origen. Que mientras que la pleura visceral se forma a partir del mesodermo plácnico, la pleura parietal a partir del mesodermo somático. No lo olviden. Ahora hablaremos del enfisema lobar congénito. Para comenzar, ¿qué es enfisema? Enfisema es una acumulación patológica de aire en los tejidos u órganos del cuerpo. En el caso del enfisema lobar congénito, lo que va a pasar es que va a haber una falla en el desarrollo del cartílago bronquial. Esto quiere decir que el cartílago bronquial afectado como que va a tener su pared más débil. Ojo, solamente uno de los bronquios está afectado en el caso del enfisema lobar congénito. Todos los demás bronquios están normales. Entonces, esta debilidad, ¿qué va a traer como consecuencia? Durante la inspiración, nada. Todo va a estar prácticamente normal. La entrada de aire se va a poder dar de manera normal, va a pasar por la nariz, va a pasar por los bronquios y va a terminar en los alvéolos. Todo con normalidad. Todo esto debido a que los bronquios, durante la inspiración, suelen estar sometidos a presiones transmurales positivas, bastante positivas, y por ende no van a tender a colapsar. Caso contrario a lo que ocurre durante la expiración. Durante la expiración es donde va a ocurrir el problema, ya que como el cartílago está debilitado, entonces la pared bronquial en sí va a estar debilitada. Lo que va a pasar es que cuando nosotros expiramos, normalmente estamos sometidos bueno, nuestros bronquios están sometidos a presiones transmurales positivas, pero no tan altas, están más cercanas a cero. Entonces, si es que la pared bronquial está como que debilitada, lo que va a pasar es que la presión transmural se va a volver negativa. Como recordaremos en nuestra clase de introducción a la clínica, las presiones transmurales negativas lo que hacen con una estructura es colapsarla. Entonces, al colapsar el bronquio, lo que va a pasar es que se va a cerrar y va a impedir que el aire que había ingresado a los alvéolos durante la inspiración salga, es decir, se dificulte la salida de aire. Esto va a causar que en el alvéolo, en sí en el lóbulo pulmonar afectado, haya una hiperinsuflación. En una radiografía de tórax normal, podremos ver que el aire normalmente se va a ver de color negro. En otras palabras, se va a ver radiolúcido. Todo esto debido a la hipersuflación del lóbulo pulmonar afectado. Ahora hablaremos del quiste broncogénico. ¿Qué es un quiste broncogénico? Bueno, es un quiste causado por una yema pulmonar ectópica. Una yema pulmonar ectópica es una yema que se desarrolla como que de manera adicional. Aquí lo normal es que se desarrollen dos yemas bronquiales primarias, pero en el caso de un quiste broncogénico se ha desarrollado una yema pulmonar extra, que no debería estar ahí y prácticamente no tiene una función como tal. Esta yema suele ser única y tiende a aumentar de tamaño conforme como que conforme crezca el niño, esta yema también va a tender a crecer.
Usualmente, estas yemas suelen estar llenas de contenido líquido y por ende durante las radiografías se ven como que de color blanco. Se van a ver como una radiopacidad. Aquí les dejo una pregunta que dice, sobre la etapa subglandular, ¿es correcto que A. Se da la formación de los bronquios respiratorios? B. Los quistes broncogénicos se ven radiolúcidos. C. El enfisema lobar congénito es producido por el exceso de aire que ingresa a los bronquios durante la inspiración. D. A partir del mesodermo plácnico se origina la pleura parietal. Y E. Si un bebé naciera durante la semana 16, no podría sobrevivir. Les daré 10 segundos para que piensen la respuesta. La respuesta es la letra E. Si un bebé naciera durante la semana 16, no podría sobrevivir. Bueno, por lo mismo que lo hemos estado comentando desde el inicio, un bebé durante la semana número 16, durante la etapa de la pseudoglandular en sí, no puede realizar el intercambio gaseoso porque solamente se han formado hasta los bronquiolos terminales. Por ende, si es que un bebé naciera durante esta etapa, no podría sobrevivir porque prácticamente no podría respirar al no haber intercambio gaseoso. Ahora, la letra A se da la formación de los bronquios respiratorios. Esto también es falso porque se da la formación hasta los bronquiolos terminales, como ya acabamos de decir. La letra B, los quistes broncogénicos se ven radiolúcidos. Esto es falso porque los quistes broncogénicos suelen estar llenos de líquido, entonces se van a ver más radioopacos, más de color blanco. C. Un enfisema lobar congénito es producido por el exceso de aire que ingresa a los bronquios durante la inspiración. No. En sí, el enfisema lobar congénito es producido por el exceso de aire que no puede salir de los bronquios durante la expiración. Expiración, no inspiración. Y la letra D es, a partir del mesodermo plácnico se origina la pleura parietal. No, a partir del mesodermo somático se origina la pleura parietal. Ahora hablaremos de la etapa canalicular. Esta etapa ocurre entre la semana número 16 y la semana número 25. Durante esta etapa, los bronquiolos terminales van a comenzar a ramificarse en dos o más bronquiolos respiratorios. Como recordaremos, los bronquiolos respiratorios sí poseen alvéolos en sus paredes, así que sí van a poder participar en el intercambio gaseoso. Estos bronquiolos respiratorios sí van a pertenecer a la vía aérea propiamente dicha. Ahora, los bronquiolos respiratorios, a su vez, pueden ir ramificándose en 3 o 6 conductos alveolares primitivos. Ojo, se forman los conductos alveolares primitivos, no los conductos alveolares. Entonces, para hacerles la vida más fácil, para la etapa canalicular, más que nada deben recordar que se forman los bronquiolos respiratorios. En cambio, en la etapa pseudoglandular se forman hasta los bronquiolos terminales. Punto. Entonces, un segundo proceso que va a ocurrir en esta etapa canalicular es que va a aumentar la vascularización, lo cual va a permitir el establecimiento de la barrera alveolo-capilar. ¿Y cómo así? Bueno, como podemos observar en esta imagen, inicialmente nosotros tenemos un cierto número de capilares sanguíneos, los cuales se encuentran relativamente alejados de lo que es el epitelio de los bronquiolos respiratorios. Sin embargo, durante la etapa canalicular, lo que va a pasar es que va a haber un incremento del número de vasos, en los vasos sanguíneos que rodean este epitelio, y a su vez el epitelio se va a adelgazar y va a acercarse a los vasos sanguíneos, como que los va a rodear. Ahora sí completamente van a estar pegados, uno contra otro. Esto va a permitir que sea un adecuado intercambio gaseoso, que el vaso le pueda ofrecer lo que es el CO2 al epitelio, mientras que el epitelio le dé oxígeno. Esto en un espacio bastante reducido que va a efectivizar o va a volver más eficaz el proceso. Un tercer paso es el inicio de la diferenciación de los neumocitos. Durante esta etapa, lo que va a pasar es que se va a dar la diferenciación de los neumocitos en neumocitos más especializados. Tendremos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Esto va a ocurrir alrededor de la semana número 20.
Los neumocitos tipo 2 van a ser los encargados de iniciar con la producción de surfactante, de lo que habíamos estado conversando. Esto se va a dar cuando ya los neumocitos estén más maduros, alrededor de la semana número 24. El inicio de la producción de surfactante va a garantizar que estos tres procesos se den de manera conjunta y por ende se pueda dar el intercambio gaseoso, al menos de manera teórica. Entonces, se podría decir que alrededor de la semana 24 o 25, casi a finales de la etapa canalicular, la respiración ya es posible, al menos de manera teórica, ya que en la vida real, un bebé que naciera en estas semanas tal vez necesitaría cuidados intensivos o incluso estar en UCI. Pero para el motivo del examen, diremos que a finales de la etapa canalicular sí será posible la respiración, debido a que será posible el intercambio gaseoso. Por último, hablaremos de hipoplasia pulmonar. Ok, para comenzar, ¿qué es hipoplasia pulmonar? Hipoplasia pulmonar es la disminución del volumen pulmonar. Este puede ser una hipoplasia pulmonar primaria o una hipoplasia pulmonar secundaria. Una hipoplasia pulmonar primaria es una malformación congénita del parénquima pulmonar en ausencia de otras anomalías. Es decir, es que el pulmón sea pequeño porque, porque es propio del pulmón. En cambio, una hipoplasia pulmonar secundaria es cuando esta disminución del volumen pulmonar está asociada a otras patologías. Este tipo de hipoplasia, la hipoplasia pulmonar secundaria, es la más frecuente. Entre las patologías asociadas a hipoplasia pulmonar tenemos al síndrome de Potter, el cual es oligodramnios, el cual es... Y ya para finalizar, hablaremos de hipoplasia pulmonar. ¿Qué es hipoplasia pulmonar? Es una disminución del volumen pulmonar. La hipoplasia pulmonar puede ser de tipo primaria o de tipo secundaria. La hipoplasia pulmonar primaria es una malformación congénita del parénquima pulmonar en ausencia de otras anomalías. Esto quiere decir que si un pulmón es chiquito es por culpa del mismo pulmón. Ahora, la hipoplasia pulmonar de tipo secundaria es una patología asociada a otras patologías. Y ya para finalizar, estaremos hablando de la hipoplasia pulmonar. ¿Qué es hipoplasia pulmonar? Es una disminución del volumen pulmonar. Esta puede ser de tipo primaria o de tipo secundaria. La hipoplasia pulmonar primaria es una malformación congénita del parénquima pulmonar en ausencia de otras anomalías. Esto quiere decir que si vemos que el pulmón está chiquito, es por culpa del mismo pulmón. Ahora, la hipoplasia pulmonar de tipo secundaria es una patología asociada a otras patologías. Este es el tipo de hipoplasia más frecuente. Entre las patologías asociadas a la hipoplasia pulmonar tenemos al síndrome de Potter, a las discondroplasias, a la hernia diafragmática congénita y a la ventración del diafragma. El síndrome de Potter, en el síndrome de Potter lo que va a haber es una disminución del líquido amniótico, también conocido como oligohidramnios. El líquido amniótico en sí es fundamental para el desarrollo pulmonar. Entonces, en ausencia de líquido amniótico o en escasez de líquido amniótico, lo que va a pasar es que el pulmón no se va a desarrollar de manera adecuada y va a estar disminuido de tamaño. Ahora, con respecto a las discondroplasias, una persona con discondroplasia lo que va a tener es una jaula torácica pequeña. Entonces, al tener esa jaula torácica pequeña, lo que va a pasar es que el pulmón no va a tener el suficiente espacio para poder desarrollarse de manera adecuada y va a quedar reducido de tamaño debido a esta malformación. Ahora hablaremos de la hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita es cuando no se desarrolla adecuadamente el diafragma, entonces queda un pequeño agujero por el que las vísceras que estaban en la cavidad abdominal ingresan a la cavidad torácica, aplastando al pulmón, haciendo que se disminuya su tamaño. Lo que va a pasar es que la, la presión en la parte abdominal es positiva. En cambio, las presiones en la cavidad torácica suelen ser negativas. Entonces, siguiendo las leyes de las presiones, todo lo positivo va hacia lo negativo. Y esto explica por qué todas las vísceras, o bueno, varias vísceras que estaban en la cavidad abdominal, son succionadas hacia la parte superior, hacia la parte torácica, yendo contra la gravedad. Esto es debido a una diferencia de presiones, más que nada. Entonces, en resumen,
En la hernia diafragmática lo que va a haber es un ingreso de vísceras hacia la cavidad torácica. Ahora hablaremos de la ventración del diafragma. Este es un mecanismo similar a lo que pasa en la hernia diafragmática, solamente que en este caso el diafragma tiene una debilidad en una de sus paredes o en una de sus porciones. Entonces lo que va a pasar es que a través de esa debilidad las vísceras igualmente van a ser succionadas hacia la parte torácica. Pero en este caso, todas las vísceras van a ser rodeadas por lo que es el diafragma. En ambos casos podemos ver que el pulmón está como que siendo aplastado por las vísceras. Entonces, esto causa que disminuya su tamaño y por ende ambas patologías están asociadas a lo que es hipoplasia pulmonar. Esta es la bibliografía que he usado y aquí les dejo mi correo para que puedan escribirme ante cualquier duda o pregunta, así como el código para que puedan escanear el link del foro. Muchas gracias.